Shalom, estoy aquí en el Lincoln Memorial y no puedo desaprovechar esta ocasión para hablar algo que la iglesia tiene que reconocer y este es un momento muy preciso para que los pastores, los líderes religiosos, los obispos y todos aquellos que estén en una posición de liderazgo en la iglesia mediten en esto de que cuando la Biblia habla de que algunos hizo apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Cuando están los 5 ministerios, uno de ellos no ha sido reconocido. Y no me refiero al de los apóstoles o profetas, sino a los de los verdaderos pastores. Porque un pastor en la Biblia, comenzaré dándoles el ejemplo de Moisés. Moisés, de tener un lugar privilegiado en el palacio del faraón y posiblemente el heredero al trono, él tiene que ser sacado por Dios para que aprenda a conocer a Dios y a pastorear. Después, cuando él va a sacar al pueblo de Egipto, él es el pastor, el que dirige a una nación, pero él no podría haber sido pastor sin antes saber pastorear. Y me refiero a liderar una nación en términos de todos los aspectos, no un aspecto espiritual solamente, sino que el pastor es el que lidera la nación escogido por Dios. Hay gente que no ha sido escogida por Dios que está gobernando, pero sin embargo hay pastores que Dios ha escogido. Te daré otro ejemplo, el rey David. El rey David fue otro que tuvo que ser pastor antes, incluso siendo pastor aprende a luchar y a defender a sus ovejas y después es posicionado como el rey inolvidable de Israel, el que gana las batallas contra los filisteos, el que levanta la ciudad bendita de Jerusalén y más aún, Sión, la ciudad alta, la ciudad que vamos a decir que es un ejemplo del reino de Dios. Entonces, ahorita en lo que es el mundo actual, hay presidentes que han sido puestos por Dios y que ocupan un puesto dentro de la iglesia, porque Dios no es solo Dios de 4 paredes. La palabra dice que Él pone reyes y quita reyes, pero no, la iglesia no ha reconocido que hay hombres que Dios ha capacitado para ser pastores, para ser presidentes, para ser dirigentes de naciones, gobernadores, senadores, gente que está al cargo de un gran número de gente para dirigirlo, para llevarlo en pro de todo lo que es las leyes divinas. La iglesia confundió esto cuando nombra a el Señor Jesús a Pedro pastor, pero recordemos que Pedro no solo pastoreó una iglesia, pastoreó a un pueblo perseguido, a un pueblo que era perseguido a muerte. Entonces él tuvo que tomar una función de liderazgo de tipo gubernamental. Incluso vemos en la escritura cómo él se encargaba de conseguir alimentos, repartirlos, y aún los que vendían sus tierras las vendían porque escapaban de caer presos y ser llevados a muerte por ser seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, este es un llamado para que ustedes vean que aún dentro de su propia congregación puede haber gente que está siendo capacitada para ser pastor, para ser un gobernante. Y ellos tienen que ser reconocidos, apoyados y aún ungidos por apóstoles, por profetas. Mientras la iglesia no entienda bien qué es esa posición, todavía seguiremos un poco a oscuras. Como vamos avanzando, la palabra dice que vamos de gloria en gloria. Entonces cada vez hay más revelación y les invito a que consideren esto, a que vean por los verdaderos pastores y ahora en esta temporada que voten por el presidente Trump, que no solamente se ha convertido en un presidente para los Estados Unidos, sino un líder a nivel mundial a favor de las leyes divinas, a favor del Señor Jesucristo, a favor de Yeshua HaMashiach, o como tú quieras llamarlo, pero a favor de Dios. Entonces, la posición que ocupan los llamados pastores en las iglesias no es más que de obispos. Cuando toman la ofrenda, hacen y piden por los pecados de las personas, fungen como sacerdotes,
cuando enseñan fungen como maestros. Entonces, hay cierto parecido, cierta confusión, pero a los pastores que se refieren, los 5 grandes ministerios, son grandes hombres de Dios que son levantados, como tengo aquí atrás a mis espaldas a Abraham Lincoln, como fue George Washington, como han sido muchos grandes de la historia, y de la historia moderna te podría decir de que todas aquellas personas que se han levantado en contra de la impiedad en todo el mundo, como Winston Churchill, como los que estuvieron a favor de que se levantara el Estado de Israel aquí en los Estados Unidos, y como lo es ahora el presidente Trump. Así que considera muy bien que esos 5 oficios ministeriales de alto rango, uno de ellos es el pastoral, gobernantes a favor del reino de Dios. Shalom.